vengo al nombre de la Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y la Central de Entidades Empresariales Nacionales. Yo quisiera, es la primera vez que participo en una organizada así, aunque tengo opinión de casi todo lo que se dijo, pero que me llama la atención la dispersión de conceptos que ustedes han expuesto. O sea, han hablado del compra argentino. El compra argentino y algunos otros conceptos son contradictorios al límite que yo interpreto superficialmente, que hacen inconstitucional la ley. O sea, cuando yo no dedico financiamientos externos y quito trabajo nacional que es posible organizarlo, llega una contradicción constitucional. No me extiendo sobre el tema porque no soy jurista, soy ingeniero, pero sé del tema. Y al mismo tiempo hay una cuestión de sentido común cuando vos hablaste de eficiencia, bienes de capital, productividad. Estos términos son términos secundarios con respecto al trabajo nacional, porque si yo tengo áreas no productivas disponibles y por una cuestión, sea de financiamientos externos, sea de razonamiento de productividad, estoy incumpliendo aquello que las bases del compra argentino dicen, que el dinero nacional, porque es dinero nacional el solo hecho de que es un sujeto obligado, aunque sea financiamiento externo, porque lo pago después, pero es lo mismo, son recursos del pueblo argentino dedicados al bienestar del pueblo argentino. Si yo altero esa prioridad, convierto en inconstitucional y violatorio de los derechos humanos. O sea, es bastante complejo ese tema. ¿Por qué lo expreso ahora? Porque estamos justamente en un cambio de gobierno, es un momento de discutir este tema bastante a fondo, porque venimos arrastrando esto del financiamiento, y particularmente yo he escrito nota en suplemento de cada página 12, por qué podíamos financiar la represa de Río Santa Cruz con origen nacional. Obviamente no fue escuchado, pero sigo con el tema, porque el tema es posible, con la nueva reglamentación del Banco Central se puede. Con lo cual, creo que este es el ámbito donde se legisla, habría que buscarle la vuelta para poder hacer lo máximo posible. Y cuando el señor dice, tengo el 10%, entonces no es posible, ojo, que la ley de compra argentino lo especifica bien, hay que proyectar para lo nacional, lo cual, a ojo de buen cubero, del 10% pasar al 40% en un año debiera ser sencillo, porque tenemos la tecnología. Bueno, yo te lo discuto, pero me refiero porque se pasa solamente por temas productivos, porque tenemos el know-how y se pueden hacer combinaciones de todos los fabricantes, de hacer una norma única. Se puede, pero estamos Vea que después lo hablamos. Si hacemos una norma técnica única que nos permitiría tener equipos estandarizados para todo el país, sería una gran cosa, porque sabemos que hay parques que no funcionan simplemente porque no hay repuestos, porque no le encontramos la vuelta, porque no andan bien, y con lo cual estamos haciendo inversiones al cohete en varios lados, y estamos fomentando con la diversidad de origen, incluso nacionales que se creen, una ineficacia en el funcionamiento notable. Entonces, quiero decir, este tema en discusión nos da posibilidades de replantearnos con inmediata aplicación, o sea, algunas medidas que la reglamentación o la discusión, porque no debiera ser difícil en un parlamento que recién sancionó, modificar para hacer rápido las cosas que hacen falta. Es una opinión, evidentemente. Listo. Un mero comentario, yo fui muy crítico de muchos puntos de la ley. Inconstitucional y violatorio de derechos humanos no llegué ni cerca, la verdad que es un salto de liga. Siguiente. Sí, buen día. Mi nombre es Alejandro Otis y represento acá la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, donde la ley ya fue debatida y presentada en diversas reuniones. El punto que más nos preocupa es el plazo de implementación
de 2 años para llegar al 8% de renovables. Creemos que ese punto, conjuntamente con la aplicación del artículo 14, que habilita la importación libre de aranceles, va a ser el final de la industria nacional que está, digamos, empezando a desarrollarse en este tema. Básicamente la pregunta es, ¿por qué 2 años para llegar al 8%? Y parecería que el artículo 14 es casi una, no digo una trampa, pero sí que echaría por tierra con la industria nacional. Gracias. Sí, Héctor Pagani de Astillero de Santiago. Sabemos que la industria nacional es capaz y tiene la tecnología para hacer muchas cosas, pero realmente no tiene crédito para invertir y mejorar su producción y productividad. El poder va a estar también para darle fondo a esa empresa que quiere invertir y mejorar su producción. ¿Es una pregunta hecha a alguien en particular o yo no tengo respuesta si fuera el caso? Por ejemplo, nosotros estamos intentando con una planta de torre de alta producción y hoy no encontramos crédito con intereses acorde a las circunstancias, ¿no? Los intereses son inmensos. El FODER de esa parte va a destinar fondos para la industria nacional. Yo no tengo la respuesta taxativa. Ahí, vamos, las líneas de financiamiento son varias, ¿no? La que tiene hoy el sector industrial, ¿sí? Hoy, digamos, todos saben que quizás probablemente siga la política de ciencia y tecnología porque mantiene el ministro, básicamente, ¿no? No sé si seguirá la política. Pero ha habido numerosos consorcios públicos-privados que se han formado para desarrollar capacidades precompetitivas. Eso por un lado. El FODER explícitamente pone de que es también para la fabricación de equipamiento, es decir, inversiones industriales. Lo que está tan bien escrito, ¿no? Que suena tan lindo, la verdad que lo que vemos difícil que si eso no se reglamenta de forma específica y desde ya que va a ser a juicio de quien asigne la partida, ¿no? Entonces, creo que coincidimos en un punto que es prioritario establecer cuáles son los criterios de asignación de los recursos, porque no es lo mismo financiar proyectos llave en mano y no importa el origen que tengan ni la integración de comunidad internacional, que financiar proyectos que tienen otras virtudes que podemos entenderlo, que estamos más del lado más desarrollista, industrialista, decimos, che, tiene la integración nacional correspondiente, la industria electromecánica está integrada, con el estricto rigor de que lo que se produce es de buena calidad y que cumple con toda la normativa vigente. Eso no excluye, digamos, el Estado no debe subsidiar la ineficiencia. Ese es el concepto un poco que ponía Marcelo, que lo vemos en muchos casos donde se subsidia la ineficiencia y en realidad es contraproducente, porque eso genera a veces condiciones que ni les conviene ni a los que están en el tema ni a los que están por fuera del tema. Hay lugares como, puedo decirle, un caso de la provincia de Formosa con la madera. Todo el sector productivo de producción, ¿sí? De producción de extractivo de materia de madera nativa, tiene afincado en los distintos pueblos, Pirané y toda la ruta que cruza el centro de Formosa, cantidad de pueblos que viven de hacer cosas con la madera, sobre todo muebles. No se lo venden a nadie más que al Estado, ¿sí? Eso es insostenible. ¿Y cuántas escuelas vas a hacer? ¿Cuántas veces vas a hacer la misma escuela? Tenés que trabajar en desarrollar una industria que tenga diseño, que tenga una oferta válida, para salir de esa lógica donde el Estado, por mantener es genuino y está bien para un momento donde decís, bueno, tenemos que salvar un sector y momentáneamente vamos a comprarle, asegurarle un nicho de mercado, garantizamos un espacio temporal. Pero después hay que darle las herramientas para que tenga la posibilidad de expandirse. Porque si no, mañana, como pasan estas cosas, ¿no? Se vota a otra persona y capaz que las condiciones cambian. Y numerosas familias que dependían de la exclusiva dedicación del Estado que compra la silla
el banco de escuela y la ventana quedan en la calle porque no hay ahora un Estado que interpreta que tiene que seguir sosteniendo eso que a todas luces es ineficiente. Nosotros fuimos a hacer un reglamento por todo el norte argentino, con un experto español. De un trozo de madera, ¿sí?, de este diámetro, sacaban una sola madera útil, el resto era todo residuos. ¿Pero por qué? Porque, bueno, uno se imaginarán por qué. No hay diseño, no hay buenas prácticas, no hay un valor asignado al recurso, a la madera de altísima calidad que tiene en el norte. Tecnología. Con lo cual eso es un punto que me parece fundamental, ¿no? Que empieza a aparecer. Planificar la asignación de recursos tiene que estar explícito en el decreto reglamentario o tiene que estar condicionado, porque quizás no lo puede poner el decreto, pero sí lo tiene que condicionar a que se genere lo siguiente, que se conforme un comité representado por las cámaras sectoriales, por el organismo de ciencia y técnica, etcétera, que le den forma al qué, cómo vamos a hacer para ejecutar la plata. Y lo otro es planificar, pero ahí en la planificación de la integración, el escalonado de la industria nacional, que fue una pregunta, me parece también recurrente, en eso tenemos que ser, tenemos que ponernos de acuerdo en las bases, digamos, ¿no? Esos son los puntos de consenso. La industria hoy tiene una oferta válida, ¿sí?, en muchos casos. Nosotros conocemos un poco la oferta de Cadiel como cámara, o también de otras cámaras como ADINRA. Tiene una oferta válida, no muchas veces no dedicada específico al sector, porque no hay un mercado, con lo cual hay que desarrollar las dos cosas, ¿no? El mercado como condiciones y el sector. Sí. Tengo 4 pedidos de palabra y un mínimo comentario, que si fuera intratable no me dejaría terminar la oración, porque la ley, el sujeto de promoción son en la ley las energías renovables. Es una estupidez dejar pasar la oportunidad para articularlo con un plan de industrial, pero la ley no es una ley de promoción industrial, es una ley de promoción de energías renovables. El sujeto de promoción son las energías renovables. Lo que debiéramos hacer es marcar la cancha como para que se articule con políticas industriales de promoción, porque si no es perder una oportunidad histórica. Pero no es el objeto de la ley la promoción industrial. Entonces tenemos que articular inteligentemente para poder lograr hacer las dos cosas. Vuelvo al orden, está Matías. El micrófono. Me vuelven a levantar la mano los que levantaron el fondo. Bueno, es una pregunta para Marcelo. Primero, capaz un comentario. Mi nombre es Matías Tamre. Soy socio gerente de una consultora, un asesor técnico independiente que se dedica a la industria eólica, y además soy también director académico de un programa de energías renovables en la San Andrés. O sea que, Marcelo, hablo tanto desde el punto de vista eólico como tal vez de todas las renovables. Muy interesante tu comentario de cómo se creó la cifra de $113 por megawatt, que yo pienso personalmente que está muy sobrevalorado en su función, ¿ya? Porque sencillamente por su justificación con sobrecostes transitorios de despacho, muy probablemente cuando se abastecen los primeros grandes usuarios con energía renovable no va a haber un sobrecoste transitorio de despacho. Entonces, opino lo mismo que tú, que el gran usuario va a decidir con criterios competitivos de mercado, pero, y no lo dijiste así claramente, pero entiendo yo también que la distribuidora decidiría con criterios competitivos de mercado. En un mercado como Chile, donde las distribuidoras sí realizaron licitaciones y compraron energía renovable, por las condiciones de que el factor de capacidad solar y eólico no son tan dispares como en Argentina, y por la ventaja en costes de la solar, me parece que vemos una distribución más equilibrada en condiciones competitivas entre eólica y las demás fuentes, ¿no? En Argentina yo creo que por el factor de capacidad destacado de la energía eólica, muy probablemente va a prevalecer en un entorno competitivo la adjudicación a renovables. Entonces, también retomo tu comentario sobre Genren y opino que en gran parte era un mecanismo eficiente para la atribución de la potencia a generar,
que finalmente el peso fue mucho más nuevamente inclinado hacia la eólica, ¿no? Pero lo veo como el instrumento más eficiente para favorecer los demás tecnologías renovables. Y recordemos, de momento para el 70% del mercado, para el 80% del 8% de la demanda aplicarían un mecanismo que yo pienso personalmente que podría ser muy bien la licitación. No hay nada en la ley que lo impida, y tengo la sensación, no se sabe todavía ni siquiera exactamente la autoridad de aplicación, pero desde ayer por lo menos sabemos quién encabeza el equipo, y tengo la sensación de que está en la agenda de la futura autoridad de aplicación de lanzar también licitaciones parecidas a Genren. Gracias.